Hola, hola, bendiciones a todos. Shalom, shalom, un abrazo a la distancia. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, le bendigo. Y bueno, damos gracias al Eterno por poder estar juntos nuevamente y compartir o seguir más bien con el estudio que hemos estado o que iniciamos el, el martes pasado. ¿Ok? Estamos hablando acerca del principio eterno de construcción. Y no tengo prisa no tengo prisa en terminar este tema, así es que no tiene, ¿qué te digo? ¿Qué les digo? No tiene un tiempo definido. No voy a decir, va a durar 4 clases, 5 clases, no sé. Hay mucha materia que cubrir. Eh, Y la clase de ayer, del martes pasado y esta clase serán clases de base, de fundamento, ¿verdad? Para construir el andamiaje para poder, poder, para poder llegar a donde quiero llegar. Porque ¿a dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero llegar, uno de mis objetivos es poder plantear la dinámica espiritual desde el plan de construcción de Dios, de cómo va a operar el ambiente en la semana de Daniel. Porque la semana de Daniel es una semana muy controversial en un sentido. O sea, los que han leído esto, es controversial en un sentido. Controversial, ¿por qué? Porque la semana de Daniel no tiene una fecha para iniciar. ¿Ok? Pero sí hay un contexto que nos va a hablar de cuándo va a iniciar. El contexto nos va a ir diciendo qué tan cerca estamos o qué tan lejos podríamos estar. Y esta lectura obviamente pues requiere de un esfuerzo por conocer el contexto en el que estamos viviendo. Y hoy no es tan complicado. Hoy no es tan complicado, estamos en medio de una lucha impresionante, una batalla a todo nivel por las elecciones de los Estados Unidos, que al final no son las elecciones solamente de los Estados Unidos. Ya para muchos es sabido, ya es un secreto a voces, que lo que se está planteando aquí es el derrotero que seguirá, ¿ok? El escenario mundial. Entonces lo que estamos viendo es una lucha entre dos fuerzas, entre dos poderes. Los poderes que abrazan, el poder que ha abrazado, ¿verdad? La ideología del nuevo orden mundial, lo que llaman la élite, lo que llaman el gobierno profundo, lo que llaman la cabala, ¿verdad? Con el otro grupo, ¿verdad? Que es el grupo del dragón blanco, del cual pertenece Donald Trump. Y obviamente, pues, nosotros como creyentes estamos a la expectativa de todo esto. Ok, pero digo, esto ayuda a la lectura, por supuesto, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo. Pero, ¿cuáles son las circunstancias desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva profética y desde una perspectiva dimensional? ¿Ok? Y ahí es hacia donde yo quiero llegar. Entonces, esta no será una clase sencilla, esta no será una clase profunda. Y no con la intención de que quiero hacerla profunda porque sí, sino porque el tema lo amerita, ¿verdad? La clase anterior que di fue una clase de fundamento del reino, hablé de salvación. Entonces ahora yo quiero irme al otro extremo. Bien, pues en este otro extremo estamos. Y no le voy a decir nada, obviamente, que no está en la escritura, ¿verdad? Es mi interpretación y mi perspectiva con ayuda de, como siempre, pues lo hacemos y es común, de otros hombres que en ciertos campos tienen más revelación y entendimiento. Bien, arrancamos entonces.
el tema es el principio eterno de construcción, una realidad multidimensional. ¿Ok? Y para los que entraron hoy al grupo, ¿verdad? Pues sepa que tiene que ver la clase anterior, ¿verdad? Obligado, porque si no ve la clase anterior, se va a quedar, decimos en mi tierra, Costa Rica, detrás del palo. ¿Ok? Bien. La semana pasada hablamos acerca de 3 palabras. La palabra Sefer, la palabra Sipur y la palabra Sefar. Estas 3 palabras nos dan una referencia operacional del Padre Eterno entrando en nuestro contexto dimensional. Para establecer un proceso de Teshuvah en la restauración de todas las cosas. Entonces, estas 3 palabras de las que yo hablé y lo expliqué la semana pasada, entonces nos dan, número 1, una referencia operacional. ¿En relación a qué? En relación al Padre Eterno, su dimensión, sus estrategias, entrando en el contexto, en nuestro contexto dimensional. O sea, ¿cómo es que el cielo viene a la tierra? ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona? ¿Verdad? Y ya voy a explicar algo acerca de eso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer un proceso de Teshuvah en la restauración de todas las cosas. Recordemos que el concepto de Teshuvah, que se traduce como arrepentimiento, pero que no es la mejor traducción, tiene que ver con girar. Tiene que ver con volver o regresar al principio, al inicio. Y el inicio no está atrás, el inicio está adelante. Nosotros avanzamos hacia el inicio. ¿Ok? Es un principio pues que manejamos y hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, lo que hemos llamado sobrenaturalidad, y escúcheme bien esto porque hoy se habla de sobrenaturalidad por todo lado. Y no todo lo que se dice, en mi opinión, es correcto. Porque se habla de un Dios sobrenatural. Se habla de Dios como un ser que es sobrenatural. Y en un sentido sí. Pero sobrenatural no es lo que lo define a él, sino sobrenatural es lo que él hace. Entonces, ¿qué es lo que provoca que haya sobrenaturalidad? En eso estamos. ¿Ok? En eso estamos. Entonces, lo que se le ha llamado sobrenaturalidad es solo la manifestación de lo eterno en lo terreno. La dimensión de lo eterno en la dimensión nuestra, en la dimensión terrenal, en la dimensión, en esta dimensión en la que estamos. ¿Ok? Entonces, eso no es magia. ¿Ok? Porque la magia es irreal o es ilusión. ¿Y por qué menciono esto? Porque se trabaja mucho y se confunde mucho este tema, ¿verdad? La magia es una construcción. La sobrenaturalidad de Dios es una manifestación. ¿Ok? No quiero entrar en el tema. Pero estamos hablando entonces de la realidad espiritual. ¿Ok? La realidad espiritual, nuestra realidad espiritual, que tiene que ver con nuestro origen, que tiene que ver con nuestra esencia. Es la dimensión de arriba descendiendo. Eso es sobrenaturalidad, ¿verdad? La sobrenaturalidad, entonces, es la manifestación por la incursión de lo divino en nuestro contexto. Pero realmente ese es nuestro origen. Ahí está nuestra esencia.
Por eso Pablo explica que el ser interior, el ser espiritual, la nueva naturaleza en nosotros, es la que puede relacionarse con el eterno Dios, decodificar, y hacia eso voy, lo que Él trae, los códigos de Dios, ¿verdad? El ser interior, ese ser interior nuestro, nace como una nueva naturaleza cuando se da el nuevo nacimiento. Entonces, ese ser interior, ese ser espiritual, responde a la interacción del Espíritu de Dios en medio nuestro. ¿Ok? Estamos hablando entonces de la intervención de la dimensión de arriba, lo divino, que está bajando para llenar el espacio, el continuo espacio-tiempo, y transformarlo, ¿ok? Regenerarlo. Entonces, saber cómo opera esto es clave. ¿Por qué? Porque la religión no construye el reino. Oiga bien esto. La religión no construye el reino. La religión no puede construir el reino. Porque tenemos que entender que Yeshua dijo que el reino está descendiendo. Lo dijo Él y sigue todavía siendo. Y todavía no ha concluido y concluirá hasta que Él venga por segunda vez. Entonces se va a establecer plenamente el reino. Entonces el reino está descendiendo, está en nosotros porque Yeshua está en nosotros, porque tenemos una conexión con lo divino, pero el reino todavía no está plenamente. ¿Por qué? Porque el reino trae su propia dimensión. Nosotros entonces somos agentes, somos los medios para que en una buena medida esto suceda. Entonces la ley de la continuidad plantea un proceso ascendente, es decir, ascendente no en el sentido de que nosotros físicamente subimos, sino en el sentido de que nuestro conocimiento, nuestra revelación, nuestro entendimiento va en aumento. Y la intención del Eterno es llevar todo lo creado, todo lo redimible, a su estado de origen. Así como fue un día en el huerto. Entonces, el plan de redención, de restauración, de regeneración, no es solo para nosotros. La creación misma está involucrada en esto porque será redimida también. El proceso de restauración va a tocar la creación. Pero entonces lo divino tiene que entrar, impregnarse aquí en medio de nosotros. Ha habido un sobreénfasis en la idea de subir, de ascender, de ir a conocer los lugares celestiales en el Espíritu. Yo respeto, pero es muy sencillo subir. Digo sencillo si me dan la invitación para ir a conocer los aposentos celestiales, sea el tercer cielo, el cuarto, el quinto, qué sé yo. Pero ¿cómo puedo ser yo un agente para traer eso acá? La sobrenaturalidad no es misticismo oriental. ¿Cómo traigo yo a la realidad? ¿Cómo plasmo yo? ¿Cómo hace Dios para traer lo divino, lo terreno y que se manifieste y que sea tangible? Ese es el gran reto. No es subir, no es ascender. ¿Qué trascendencia tiene? Sí, posiblemente la experiencia que tuvo Pablo fue extraordinaria. Él subió, sí, pero tuvo que descender.
Y mucho de lo que vio no le fue permitido darlo a conocer. Ok. Entonces, nos preparamos para ver la dimensión de arriba descender, tomar lugar en medio de nosotros. La Escritura nos habla en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. Juan dijo, y vi yo la Nueva Jerusalén descender del cielo. Estamos hablando del reino en la tierra. Pero la Nueva Jerusalén trae su propia dimensión. El reino trae su propia dimensión. Las palabras de Yeshua cuando él dijo, venga a nosotros su reino, tiene implicaciones muy profundas. Hay una dimensión que desciende, una dimensión que se mueve en frecuencias altas para incursionar, para introducirse, permítame decirlo de esta manera, en una dimensión que opera bajo frecuencias muy bajas por la influencia del enemigo. Entonces tenemos una batalla también de frecuencias vibracionales, de energía. Y la frecuencia de arriba está bajando. Esa frecuencia de arriba que viene con la Nueva Jerusalén. Cada vez será mayor, cada vez será más fuerte hasta que termine absorbiendo nuestra dimensión. Y esto yo lo voy a explicar. Solo quiero darle un mapita más amplio. Entonces, ¿cómo sucede? Bueno, quiero compartir algunas cosas. No digo que sea lo que. Algunas cosas que nos pueden ayudar a entender, a tener una noción más amplia de esto. Bien. Entonces hablamos de estas tres palabras. ¿Ok? Que dije anteriormente nos dan una referencia operacional del Padre Eterno, entrando en nuestro contexto dimensional, o sea, su dimensión entrando en la nuestra. ¿Ok? Ahora, estas tres palabras también nos dan un marco referencial de una dinámica. El marco referencial de una dinámica. Repaso muy rápidamente. Dijimos que la palabra Sefer tiene que ver con la forma física de la letra del abecedario hebreo, del alfabeto hebreo. Sefer también tiene que ver con texto, con espacio, texto, pero también tiene que ver con libro. Por ejemplo, se dice el Sefer Torah, ¿okay? Los rollos de la Torah, el libro de la Torah. Pero también Sefer tiene que ver con luz, porque antes que la palabra fuera escrita, antes que la palabra fuera plasmada en un libro y el libro se llamara Sefer, y lo expliqué, fue Dabar. ¿Ok? Entonces está relacionado con luz. Entonces la palabra Sefer pertenece al continuo del espacio. ¿Ok? Y ya lo voy a explicar más adelante. Usamos Hebreos 11:3. Luego Sipur, que tiene que ver con la comunicación y la narrativa, pero que se aplica a la mente espiritual, está en el continuo espiritual y se da a través de la revelación, que además define nuestra relación con Dios. Y la tercera palabra es Sefar, que dicho sea de paso, estas tres palabras comparten la misma raíz. Sefar tiene que ver con número, implica secuencia numérica en el tiempo. Estamos hablando del continuo del año, por ejemplo, del continuo de las fiestas, de las festividades, que no son eventos, sino tiene que ver con la continuidad de una serie de sucesos que afectan las circunstancias de tiempo, de lugar, que definen acontecimientos. Y pusimos algunos ejemplos, ¿verdad? Yeshua nace en Sukkot, en un tiempo clave, importantísimo. Y hay toda
toda una serie de fenómenos o un fenómeno astronómico que acompaña su nacimiento, etcétera, ¿verdad? Las festividades y los eventos donde Dios interviene, entonces, tiene que ver con Sefar, tiene que ver con la constante en el espacio. Es la implementación del Dabar, lo revelado, traído a nuestro contexto, traído a mi contexto interior. Y ya voy a explicarlo más. Ok. Entonces, estamos hablando de un marco referencial, de una dinámica. ¿Ok? Ahora, estas tres palabras están relacionadas con otras tres palabras. ¿Ok? Con otras tres palabras. Estas tres palabras son Da'at, Vina, que es la raíz de Tevuna, y Jochma. ¿Ok? Estas tres palabras. Y ya voy a explicarlas. ¿Ok? Da'at tiene que ver con el conocimiento revelado. Y he hablado en otras enseñanzas acerca de esto. Vina tiene que ver con el entendimiento, pero primero el entendimiento espiritual, la mente espiritual. Y Jochma tiene que ver con sabiduría, pero en este contexto tiene que ver con la implementación de lo revelado. Entonces, lo revelado, tiene que ser entendido de acuerdo a cómo fue entregado por el Eterno e implementado de la forma correcta. ¿Ok? Vamos a ver tres pasajes donde estas tres palabras aparecen. ¿Ok? Están muy callados. No, veo pocos comentarios, ni apenas hola. Vamos. Esto termina bien, se lo aseguro. Por ejemplo, en Éxodo 31:3. 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, en sabiduría, en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, dice la traducción. Estamos hablando entonces de Génesis 31, verso 3. ¿Ok? Ahora, ¿sobre quién vino esto? Vino sobre Bezaleel. Bezaleel fue escogido por el eterno Dios para construir el tabernáculo. El ingeniero en jefe de la construcción del tabernáculo. Y para ese fin, para ese objetivo, Moisés le transmitió a él el conocimiento que él había tenido. Recuerden que el Eterno le mostró el tabernáculo celestial en el cuarto cielo y le dijo, haz uno como este. O sea, Dios no le dijo a Moisés que hiciera un templo, le dijo que hiciera un tabernáculo. Y se lo mostró y le dice, haz uno como este. Pero le dijo, escoge a Bezaleel para que él lo construya. Entonces dice que el Eterno intervino sobre Bezaleel, que si bien es cierto tenía las habilidades, pero no tenía el diseño. Y todo lo que viene de Dios tiene que ser revelado. Entonces Dios trajo sobre él conocimiento revelado. Esto es hermoso. O sea, no fue que se las inventó. Le trajo un conocimiento revelado. Le reveló aquello. La sustancia del Eterno vino sobre él.
Dice que entonces también le dio inteligencia. ¿Qué inteligencia? Eso es tevuná. Inteligencia espiritual. No mental, no racional. No la inteligencia humana, sino la inteligencia espiritual. Y le dio Jomá. ¿Qué es Jomá? Sabiduría. Con ello viene la habilidad para implementar lo que le fue revelado. Lo que le fue revelado necesitaba ser entendido, bajar de su ser espiritual, subir más bien de su espíritu a su mente para tener entendimiento, comprensión de aquello. Porque una de las características de tevuná no es solo que dice, ya entendí. No, espérate, no es solo entender. Es conocer el contexto. Es conocer la función. Es conocer, tener claro el marco referencial de Dios y el contexto a donde aquello que me está siendo revelado va a operar. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando veo profetas que no conocen el contexto, ni tienen claro el marco referencial, entonces yo digo, solo tienen un don de profecía. Y eso el alma de Balaam lo tuvo. Y me voy a lanzar con un comentario más fuerte. Cuando yo veo hoy creyentes y algunos que se dicen profetas que están a favor de Biden, chicos, por amor de Dios, ¿qué es esta cosa? O sea, no solo por la inclinación ideológica de Biden, pro feminazis, pro aborto, pro todo lo que la Biblia dice que no. Todo lo que es contrario a la Biblia, en eso cree. Yo no puedo ir como creyente a favor de él. Ahora, alguien me dijo, pero usted no vota en los Estados Unidos. No importa, pero es que no son las elecciones de Estados Unidos. Es lo que tiene que ver con el mundo entero. Porque este hombre forma parte de la élite del nuevo orden mundial. Los que traerán al anticristo. ¿Me sigue? Ahora, yo no estoy diciendo que Trump es Dios encarnado, pero él es pro vida. Él tiene 24 horas al día en la Casa Blanca, gente intercediendo, orando. Se hizo rodear de líderes, de pastores que tienen peso espiritual. ¿Entiende? Entonces no es un tema de color político. Es una lucha entre la ideología del reino de Dios y la ideología del nuevo orden mundial del imperio de la muerte. De eso se trata. Entonces, cuando yo veo pastores, líderes, apóstoles que no tienen la lectura correcta de las circunstancias y sobre todo profetas, yo digo, hello. Bien. Me salgo de ahí. Cuando Dios te entrega una revelación, cuando el Da'at de Dios baja, y permítame decirlo así, baja, aquella información baja, y vives un proceso interno, ese proceso interno te va a ayudar a entender dónde va a operar, en qué contexto calza lo que te fue dado. Eso te va a hablar de proyección de tiempo. Eso te va a hablar de proyección de tiempo, del continuo de tiempo. Va a marcar tiempos, va a definir tiempos. Eso es Sefar. Eso que te viene, que te revela, que viene a tu mente espiritual es Sipur.
Y lo que baja es el Dabar, tiene que ver con el Sefer, me va siguiendo. Entonces, no era suficiente tener la revelación. Tenía que tener entendimiento del contexto para qué era el tabernáculo. ¿Cuál era el proyecto del tabernáculo? ¿Cuál era el contexto? ¿A quiénes involucraba? ¿Y por qué? Entonces viene Jochma, la habilidad de implementar aquello para llenar ese contexto del continuo espacio. El tabernáculo iba a marcar tiempos. Y sobre todo relacionados con las festividades cuando el eterno Dios hacía acto de presencia. ¿Me sigue? Otro pasaje. No. Entonces, en un sentido general, Éxodo 31:3 tiene que ver con el universo personal. Aquí está tratando el Eterno con Bezaleel, internamente, con su universo interno. Eso es Sipur. Es Tefuná, es Biná, pero también es Sipur. ¿Me va siguiendo? Cierto, Marina, eso mismo sucedió con Noé, por supuesto. Sucedió con Salomón, etc. Ok, ahora Proverbios 3, 19 al 20. Dice, el Eterno con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Y con su ciencia se partieron los abismos y destilaron el rocío de los cielos. Con sabiduría, Jochma afirmó los cielos con inteligencia, Tefuná. Y con ciencia, Da'at, se partieron los abismos y destiló el rocío de los cielos. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando del universo del Eterno, de la dimensión de lo eterno, incursionando para crear. Eso es Da'at, es Sefer, es el Dabar, es la palabra. Proverbios 24, 3, 4. Dice, con sabiduría se edifica la casa, Beit o familia, y con inteligencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todas las riquezas preciosas y hermosas. ¿Ok? Sabiduría, Jochma, se edifica la casa, y con Da'at, inteligencia, se afirma, y con inteligencia, Tefuná, se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras, eso es Da'at, de toda riqueza preciosa y hermosa. Revelación, entendimiento, conocimiento. En varias ocasiones a mí me han dicho, Carlos Soto, que usted la complica mucho. El evangelio es más sencillo. Bueno, lo sencillo no carece de profundidad. Y cada quien tiene la opción de bajar hasta donde quiera. Este libro es como un pozo hermoso, un pozo profundo. Y su sed y su hambre va a determinar cuánto usted baja, cuánto conoce. Porque el conocimiento bien administrado trae seguridad y es un arma. La superficialidad siempre será aliada del enemigo. Y si no, revise la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra quiere ser usted? ¿Qué tipo de tierra quiere ser usted?
Usted quiere tener raíces profundas o simplemente raíces que apenas lo sostengan. Mire qué interesante. Hace un par de meses atrás, unos meses atrás, cada clase que yo daba, habían conectadas 150, 200, 300 personas. Y el tema mío no es números. Hubo momentos hasta más de 500 personas estaban conectadas. Hoy bajó. Y la gran pregunta es ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a prédicas, a sermones, donde no hay que pensar mucho, donde no hay que analizar mucho, simplemente emocionarse. Entonces, cuando hay análisis, cuando se profundiza, cuando entramos a escarbar profundo, hasta donde podamos, por supuesto, entonces hay gente que ya no le gustó la cosa. Ya no le gustó. Entonces es como el cuento de los pininos. Eran 10 y ahora quedaron 9. Eran 9 y ahora son 8. Uno se comió un bizcocho y se murió y ahora quedan 7, etc. ¿Me entienden? Es la cultura que nos dejó la religión, el sistema religioso. Acostumbrarnos a prédicas que emocionan, que levantan, que estimulan. Y no digo que esté mal, pero no el énfasis del maestro que te profundiza, que te lleva a conocer, que te lleva a pensar, que te lleva a analizar y te lleva por un libro que es rico, hermoso y profundo. Entonces, cada quien determina si nada en la orilla, con el agua a los tobillos, o si se mete hasta donde ya no pueden, sus pies no tocan el lecho del río y tiene que dejarse llevar por la corriente. Cada quien determina hasta dónde llega, si me permite la alegoría. Cada quien lo determina. Ya yo estoy curtido en esto. Yo no empecé esto ayer. Y a través del tiempo yo he visto esta norma, este patrón. Al creyente, sobre todo latino, promedio, no le gusta estudiar. No le gusta. No tiene la disciplina para estudiar. Y no estoy trayendo condenación a nadie. Cada quien como quiera, con el a donde quiera. Y para mí es igual enseñarle a uno que enseñarle a 1000. No hay diferencia para mí. Porque como no estoy por el tema de las ofrendas. Con uno, gracias al Eterno, hay más de uno, veo, en esta noche. Ok. Y otros que no pudieron estar aquí hoy en vivo, pero lo verán después. Bien. Entonces tenemos que hay una relación entre Da'at y Sefer, entre Binah o Tebuná y Sipur, y una relación entre Jogma y Sefar. ¿Ok? Bien. Perfecto. Vamos a entrar ahora un poquito más. Nos vamos a meter un poquito más profundo. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos conocer el marco operacional de nuestro Dios, que como un ingeniero, como un arquitecto diseña y como un ingeniero construye. Y nosotros somos su complemento constructor y tenemos que saber cómo opera Él. ¿Ok? Bien. La palabra Da'at es el conocimiento revelado. Es la luz que trae conciencia y trae la sustancia divina.
Ujú. El Da'at, que es el conocimiento revelado, es progresivo. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. ¿Por qué? Porque la verdad es exponencial. Entonces, si la verdad es exponencial, es la revelación que me lleva ahí, el Da'at de Dios, esa sustancia, me genera la conciencia y me permite proyectarme. Vea cómo lo plantea Daniel en el capítulo 2, en el verso 4. El Eterno le dice a Daniel que cierre y selle las palabras del libro hasta que Yeshua aparezca. Tiempo del fin. ¿Ok? Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá. Pero Robin Betirve Da'at, dice el hebreo, habrá un aumento en la conciencia o el conocimiento profético. Ese pasaje está ligado a Joel 2, 28 al 30, que lamentablemente los pentecostales lo despedazaron, donde habla de el mover profético bien entendido, que iniciaría en Hechos, en Shavuot, en el libro de los Hechos, Shavuot en el libro de los Hechos, capítulo 2, la llenura del Espíritu daría inicio a ese proceso de aumento en la conciencia, en la revelación profética, que tiene que ver más, que tiene que ver más que con profetizar, tiene que ver con el contexto profético de la Escritura y la implementación del mismo en el continuo espacio-tiempo. ¿Ok? Da'at. La palabra Binah, que es la raíz de Tevuná, tiene que ver con el entendimiento que recibe mi inteligencia espiritual. Esa esencia revelada, ese fruto, es recibido por mi ser espiritual. La inteligencia espiritual que está en mí, que es parte de la nueva naturaleza, lo recibe. Lo que fue revelado viene ahí, se deposita ahí. Pablo en Colosenses 1:19 dice que él ora para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Por revelación. Da'at. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este pasaje va relacionado con Romanos 12:2. No tomen la forma de este sistema, sino que hayan ustedes una transformación, removiendo los velos que hay en la mente que distorsionan la realidad de Dios y no permiten el conocimiento de su voluntad. La revelación entonces remueve esos velos, pero primero se asienta en tu espíritu, activa la inteligencia espiritual, la comprensión, el entendimiento de lo que Dios quiso decir, la capacidad de entonces entender y conocer el contexto donde aquello va a ser implementado, el proceso que Él viene trayendo, donde esa revelación me permite calzar. Dios dijo, Dios planeó traer un diluvio. ¿Usted cree que Dios se la inventó cuando estaba hablando con Noé? No. Dios la tenía planeada. ¿Me sigue? El Dabar estaba con él. Entonces vino la acción, Da'at, de revelarle ¿a quién? A Noé. Y cuando Dios le revela a Noé, lo que Dios hace es meter a Noé dentro de su plan, dentro de su propósito. ¿Por qué viene la revelación del arca? Porque hay un contexto
con el que Dios quiere tratar. Pero el plan no termina ahí. Luego había que poblar toda la tierra y entonces vendría la descendencia semita, los hijos de Sem, de los cuales vendría Abraham. Y de Abraham vinieron las 12 tribus, el pueblo de Israel y el Mesías. Y usted y yo hoy aquí, la mayoría efraínitas, de la casa de Efraín. Sigue. Me voy explicando. En la medida que eso va subiendo, es cuando yo digo, ahora lo entendí. Ahora sí. Subió. Eso es Bina. Pero primero hace una separación Bina. Lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Separa, remueve. ¿Se da cuenta lo importante? Y la palabra Jogma es el fruto de aquella comprensión de lo que fue revelado. Entonces se activa la inteligencia para actuar de acuerdo a ello. Entonces el sabio es el que sabe hacer. El sabio es el que enseña a saber hacer también. Ese es un sabio. No los confunda con los filósofos griegos. No es conocimiento solamente. Es la capacidad de implementar con la inteligencia divina aquello que nos fue entregado. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo plasmo? ¿Cómo contribuyo? Para calzar dentro de un contexto donde el Eterno está construyendo un diseño. Entonces, sabiduría es la implementación de lo revelado. Dice la escritura de Daniel que Daniel tuvo inteligencia y supo qué hacer y supo cómo hacerlo. Jogma. Inteligencia, Estebuná. Entonces se separó lo que era de él y lo que venía de Dios. Y él entendió. Ahora sí. Y supo qué hacer. David no perdió ni una sola batalla en 40 años. Y óigame, Saúl se la dejó bien complicada. La generación de David estamos trabajando para deshacer lo que hizo Saúl. Dice la escritura que no perdió una sola batalla ni repitió una sola estrategia. ¡Wow! ¿Por qué? Porque siempre consultó al Eterno. Y de aquel banco de memoria, aquella dimensión donde está el universo de las palabras del Eterno que ya Él habló, accesaba y bajaba la estrategia, tenía entendimiento, la aplicaba en el terreno, ¿verdad? La estrategia la aplicaba, lo analizaba, ok, esto es lo que vamos, daba las instrucciones y lo plasmaba. Ahí están las 3 palabras, Da'ate Buna y Jogma. El Sefer, la luz venía sobre él, se impregnaba en él para afectar el espacio-tiempo. Venía sobre él, a su mundo interior, Sipur, para luego afectar el espacio-tiempo, Sefar. ¿Lo ven? Sigo.
Ok. Da'at es el dabar creador. Es el dabar creador que llena el vacío. Llena el vacío, creando un continuo para manifestar lo divino. Entonces, cuando a mí me dicen que hay sobrenaturalidad, ¿qué es lo que yo busco? Da'at. Porque Dios no está en el tema solamente de andar sanando gente. Entiéndame, yo creo en la sanidad divina, creo en los milagros, los portentos, yo creo en todo eso. Pero eso tiene que alinearse con propósito, y donde yo no veo propósito, yo digo, espérate un momentito. Porque si yo quiero caminar con Dios, pero tengo necesidad de sanidad, pues Dios me sana para que camine. Cuando yo veo moveres, entre comillas, que no trascienden de las cuatro paredes de un templo, de un recinto, y a eso le llaman sobrenaturalidad, entonces yo digo, espérate para ver si es manipulación de hombre o si realmente Dios está en el tema. Entonces la sobrenaturalidad de Dios es la manifestación de su da'at, de su revelación. Su dabar que irrumpe en medio de una dimensión cargada de frecuencias bajas, como dije, que operan en un vacío, sin diseño, sin Torah, para crear un continuo donde lo divino se manifieste. Esto tiene que ver con Sefer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Sefer, dijimos que Sefer tiene que ver es la referencia a lo intangible de Dios, haciéndose tangible. Primero fue la palabra. Luego se escribió la letra y las letras. Y luego entonces vino el texto. ¿Sí? ¿Me explico? Dios habla la palabra para luego con aquella palabra haya una construcción para establecer un diseño. La revelación te trae lo intangible de Dios para hacerlo tangible. Binah. Binah es el despertar a una nueva realidad. Cuando ese hombre espiritual recibe esa inyección y mi mente es renovada, entonces ¡pam! Hay un despertar a una nueva realidad, a una nueva conciencia que nos permite ver a lo mejor una misma situación desde la perspectiva de Dios. ¡Wow! Esa es una nueva realidad. Eso genera una nueva conciencia. Es un cambio radical de paradigma. Eso se llama renovación. Si yo voy al primer pacto, mal llamado Antiguo Testamento, la visión que me da es una. Pero cuando viene Yeshua, después de Yeshua, la perspectiva que yo tengo es otra. No que
ese primer pacto quedara fuera, sino que estaba limitado en la perspectiva que me iba a dar. Mas ahora con el pacto renovado, renovación, yo puedo verlo desde otra perspectiva. Eso es lo que hace Binah. Relacionado con Sipur. Sipur nos habla del receptor del Dabar, que es el vínculo entre el Sefer y el Sefar. Es decir, yo soy el receptor. Soy el receptor del Dabar. El Dabar viene, trayéndome un conocimiento revelado, wow, que genera un despertar en mi vida, revelación. Para darme una nueva realidad, porque no lo estaba viendo así, ahora lo veo desde la perspectiva de Dios. Ahora tengo una nueva conciencia. Entonces yo soy el vínculo entre lo intangible y lo tangible. Soy el complemento constructor. Vamos, me dan el plano y construyo el arca. Pero primero, mi mundo interior es afectado por la revelación del arca. Esto es escuela para toda la vida. Son principios eternos, fundamentales, que acompañan el mover de Dios. Entonces, cuando a mí me dicen mover profético, y yo busco esto y no lo encuentro, entonces no es mover profético. Hoy una escuela profética y son prédicas. Perdón. ¡Wow! ¿Qué activación recibimos? Espérate. La activación es como ponerle gasolina al carro. Pero ¿para dónde va el carro? Encienda el motor. Ok, ya está encendido. ¡Wow! ¿Qué motor tiene? Está activado. Tiene gasolina. Ungido y peligroso, dicen por ahí. Sí, pero ¿para dónde va? Para el culto del próximo domingo. Ya me enojé, Karen. No me enojé. Me explico. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente gloria? No, ¿cuál es el siguiente culto? Gracias, Fabi. Iba a tomar más café. Si hay activación, es porque hay despertar. Ahora, vamos al Hogma. Es la implementación de lo revelado en el espacio, donde se, digámoslo así, se materializa, se plasma el plan trazado por la revelación. Pero ya yo estoy activado para hacerlo. No voy porque me mandó el jefe, sino voy porque se convirtió en mi asignación. Es plasmar en el plano natural aquello que Dios habló. Eso es accesible a la mente. Yo la puedo comprender. Eso se relaciona con Sefar. Sefar es una secuencia numérica en el tiempo. Secuencia numérica, no número, sino secuencia numérica en el tiempo.
que define los acontecimientos en períodos o ciclos de tiempo profético. Puse el ejemplo del año, puse el ejemplo de las fiestas. Entonces, estamos hablando de acontecimientos que son parte de un continuo que va marcando tiempo, el tiempo del hombre, y va marcando el lugar, aquello que fue revelado, aquello que fue lanzado, ya fue plasmado o está siendo plasmado, afectando tiempo, lugar y persona, circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Por eso las fiestas bíblicas de Dios, no fiestas de los judíos, las fiestas bíblicas de Dios, marcan tiempos proféticos, definen tiempos proféticos. Por eso las festividades me permiten a mí conocer los eventos finales, el orden de los eventos finales. Hablamos de ciclos. Yo no sé si el eterno Dios tiene un calendario como tal. Como tenemos nosotros, martes 17, reunión a las 7:30, ¡pum! No sé si Dios lo tenga, yo creo que no. Porque Dios se mueve por el contexto y cómo sus ciclos van afectando ese contexto. Y cuando lo hayan afectado lo suficiente, entonces veremos la semana de Daniel tomar lugar. No tiene que ver con fechas, no tiene que ver con el año tal o el año cual. Me estoy explicando. O sea, si usted cree que Dios el 31 a las 12 de la noche celebra... ¿Usted cree que Dios, en Rosh Hashanah, Dios saca los pitos a las 12 o a las 6 de la tarde, saca los pitos ¡ay! Cambió. No. Dios se mueve en ciclos. Los ciclos obedecen al propósito y al plan de Dios. Entonces se puede retrasar y podría celebrar muchos Rosh Hashanah, muchos años nuevos, 31 de diciembre, pero sin trascender. ¿Me sigue? Es como si Noé se hubiera quedado a vivir en el arca. Son ciclos de tiempo. Ciclos que abarcan tiempo. Ciclos que definen tiempo, no tiempos que definen los ciclos. Ciclos que definen tiempo, porque los ciclos se establecen por la revelación de Dios, por la implementación del propósito de Dios, del plan de Dios. Revelado, dar, entendido, tefuná, implementado, hokmah. Entonces Dios no tiene agenda, Yanilú. Para mí Dios no tiene una agenda en ese sentido. ¿Me explico? Él va midiendo las circunstancias. Y nosotros somos los que vamos empujando ese carro. Y el Ruach por eso nos guía toda verdad. Para empujar ese carro. ¡Wow! ¿Dónde estás hoy? Ahí estás. Tu ciclo no se midió por tus cumpleaños. Tus ciclos no fueron medidos por tu cumpleaños. Tus ciclos son medidos por la revelación y la intervención de Dios en tu vida. Vea dónde estamos hoy, hablando de volver a nuestras raíces. Hace 30 años eso no se hablaba, 40 años, 50 años, solo unos cuantos lo hablaban. Hace 200 años eso no se hablaba y en el año 300 Constantino lo peleó para que no nos fuera revelado. Si esto es judaizar, Dios eterno.
Ok. El concepto o el principio del Tikkun Olam es lo que está aquí operando. Recordemos que Tikkun, en esencia, en Tikkun, el Tikkun, tiene que ver con reparar, con restaurar, Tikkun, con reconectar. Entonces el principio del Tikkun Olam tiene que ver con reparar, el proceso de reparar el universo. ¿Por qué? Porque la creación fue sujeta a vanidad, la rebelión de Luzbel, y vamos a hablar de eso. Lo sujetó a vanidad, pero Yeshua irrumpió, primero como el Dabar, luego el Dabar se hizo carne, tabernaculizó en medio de nosotros, y ese Dabar hecho carne, estoy hablando de Juan, capítulo 1, dice que volverá por segunda vez. Y vamos a hablar también de esto, porque es importante. Entonces, el principio del Tikkun Olam se mueve en 3 áreas relacionadas con las 6 palabras que hemos visto. Entonces, el Da'at, que es el Dabar, tiene que ver con el lugar de origen, donde todo inicia, desde donde todo parte. Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, del universo eterno, es de donde lo divino desciende para manifestarse. Sefer, ¿lo ven? Del universo del Dios eterno, de la dimensión en la que nuestro Dios se mueve. Esa dimensión la Escritura me plantea que está dividida, voy a decirlo así, en 5 dimensiones o espacios dimensionales o espacios de una sola dimensión, como quiera verlo, llamados cielos, porque tenemos 2 cielos que usted y yo conocemos, este y el Raquía, que tiene que ver con el firmamento, pero la Escritura me habla de 7 cielos y voy a mencionar sobre esto. El eterno Dios, su eternidad, que está en esa inmensidad de esos 5 cielos sobre nosotros, y digo sobre en un sentido, desde ese universo, la gloria viene, el Da'at viene. ¿Para qué? ¿Para qué viene el Da'at? El Da'at viene para cambiar, para transformar, para alinear a su diseño original todo, al hombre, el que es redimible, y la creación, para redimirla, para volver a la dimensión, para volver al estado del huerto del Edén. ¿Me sigue? Por eso Yeshua se le llama el postrer Adán, en este sentido. El universo del Dios eterno también es un universo de palabras. Ya Él habló la palabra. El Señor, muéstrame lo que ya hablaste, lo que ya dijiste, porque Él está allá adelante esperando el cumplimiento de todo lo que Él dijo. Eso es Sefer. Sefer. Pero entonces, ¿el Da'at a dónde viene? Viene a mí, viene de usted. ¿Por qué? Porque nosotros somos los receptores. Y siempre que haya un receptor
sintonizado, alineado, la revelación vendrá. Mire, no es un tema de hacer grandes esfuerzos, grandes ayunos. No, no, no. Es estar alineado y entender la forma en que Dios opera en mi vida y cómo Dios me quiere usar. Hay personas que necesitan días para prepararse para dar una enseñanza. Hay otras personas que si le dicen una hora antes, ¡pim!, ahí fluye. Y no estoy hablando de una prédica. Estoy hablando de una enseñanza profunda. Hay personas que genuinamente, el Espíritu de Dios les muestra cosas, palabras de ciencia tan profundas, de cosas que solo la persona a quien se la está diciendo sabe, hasta su número de cédula. Yo no tengo problema con eso. Pero no me vengan con el cuentito de que el agua se convirtió en vino. ¿Me explico bien? Ese Da'at viene a mi universo interno porque soy el receptor. Esa palabra viene para revolucionar, para cambiar, para ordenar, para alinear mi universo interno y activar la inteligencia espiritual para yo poder tener comprensión. Entonces, mi universo interno es donde la inteligencia espiritual interactúa con Dios. Le dije al principio, es comunicación. Eso es Sipur. Entonces, del universo de Dios viene a mi universo interior esa palabra. Ajusta, alinea, remueve tinieblas en este universo interior. Para que luego entonces yo esté listo para Jogma. Jogma tiene que ver con el universo colectivo. Porque lo que yo implemente, de acuerdo a lo que Dios me reveló, va a afectar la colectividad. Jogma tiene que ver entonces con un contexto. Es el universo colectivo, donde se define la secuencia de tiempo para el cumplimiento de lo que fue dicho, de lo pleno. Eso es Sefar. ¿De qué estamos hablando? De avanzar en el proceso de restauración de todas las cosas. Entonces, si de la dimensión de arriba viene el Da'at, si afecta nuestro universo interior y trae un despertar que alimenta mi entendimiento y conocimiento para implementar en el contexto Jogma, estamos hablando de que en la medida que eso sea mayor, en la medida que más personas puedan entrar en esta dimensión, en esa medida el cielo se va a precipitar sobre la tierra. Vamos, yo no estoy hablando de un culto. Yo estoy hablando de que el cielo se precipita. Estoy hablando de que el reino en su plenitud empieza a descender, que la dimensión de arriba empieza a descender acá abajo para acelerar el proceso del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces veremos emerger la semana de Daniel. Porque a través de este proceso los ciclos se van completando. Entonces estése tranquilo que no tiene que ver con 2020, 2025 o 2030 o 2050 o 2070. En mi opinión no tiene que ver con fechas de un calendario. Yeshua volverá
Hechos 3, 19 al 21. Volverá cuando se dé la restauración de todas las cosas. Estamos en el proceso del Tikkun Olam. El próximo martes hablaremos de cómo el cielo descendió. Y se lo voy a explicar cuando Yeshua vino. Pero primero tenemos que hablar. Primero tenemos que hablar de Génesis 1. ¿Ok? Vamos a hablar de la incursión de Yeshua y cómo afecta esta dimensión. ¿Cómo nos afecta y cómo afecta esta dimensión? ¿Ok? Bien. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Estudie. Repase. ¿Sí? Estudie. Repase. Y si alguno quiere mis notas, yo se las paso. Con gusto se las paso. ¿Ok? Entonces, les abrazo y nos vemos el próximo martes, 7:30, hora de Quito, Ecuador. ¿Ok? Bendiciones para todos y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes ya concluimos el estudio sobre el contexto original de Gálatas y daremos inicio con otro estudio. Bien, les abrazo, les bendigo y bueno, ya les estaré avisando, pero bueno, después les digo. Abrazos, bendiciones, chao, chao.